Muy buenas noches, colegas diputados y diputadas. En primer lugar, quiero señalar que el acuerdo que en este momento acaban de leer allí en Secretaría no es el acuerdo que entregaron inicialmente en esta sesión. Incorporaron como 5 considerandos más nuevos, redujeron las propuestas de acuerdo, pero lo más grave de todo esto, y demuestra claramente la intención velada de ocultar la verdad, que en uno de los considerandos que precisamente eliminaron, habla justamente, fíjense ustedes lo que decía, que este jueves 8 de mayo del 2014, o sea, la improvisación los lleva a cometer errores y a querer tapar en otro de los considerandos que se mencionaba aquí, entre otras cosas, las cuales comprenden dentro de las objeciones que hacían o que señalaban en este acuerdo, las suspensiones de visa y congelación de activos, etc. Ese es el verdadero meollo de las cosas. Pero el que me antecedió en las palabras puso una evidencia, un discurso que reivindico en este momento una vez más, el discurso de los derechos humanos. Porque cuando surgió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue la síntesis de 2 posiciones ideológicas en el mundo socialista, que establecía una prevalencia de los derechos culturales, económicos y colectivos por encima de los civiles y políticos, y el mundo occidental, que establecía que los derechos no podían dividirse y que también eran importantes los civiles y políticos. Esa Declaración Universal comprende esos 2 aspectos fundamentales de los derechos universales, como son los derechos humanos. Pero lo que quiero señalar es que los derechos humanos están por encima de cualquier Estado. Es cierto que en los Estados Unidos se violan los derechos humanos, pero eso no quiere decir que aquí en Venezuela no se violen los derechos humanos. Se violan permanentemente también los derechos humanos en Venezuela. Y lo que es importante señalar aquí es que los derechos humanos están por encima de cualquier connotación relativista y reduccionista. Y ahí es donde está la discusión de fondo. Porque ustedes tienen una posición reduccionista de lo que significan los derechos humanos. Ustedes consideran que el Estado no viola los derechos humanos, sino que son los civiles, las personas humanas que violan los derechos humanos, y están equivocados desde el punto de vista ideológico, doctrinario y judicial. Porque las personas humanas cometen delitos, pero es el Estado el que viola los derechos humanos, como lo estamos viendo permanentemente durante todo este tiempo aquí en Venezuela. Por supuesto que nosotros estamos en contra de cualquier injerencia política de cualquier país, llámese los Estados Unidos, llámese China, llámese Cuba, o llámese cualquier grupo que forme parte de transnacionales mundiales, de los círculos de poder que pululan alrededor del neopopulismo y del neototalitarismo del siglo XXI. Lo que es claro y debemos señalar aquí es que precisamente dentro de ese contexto es que nosotros mantenemos una posición, y así lo ha expresado la oposición en general desde el punto de vista principista, que no estamos de acuerdo y no somos partidarios de ninguna sanción contra el país por las consecuencias económicas que eso trae al ciudadano y a la ciudadana venezolana. Pero una cosa es eso, y otra cosa son las responsabilidades personales de los que han cometido violaciones de derechos humanos y actos de corrupción, cuyos recursos se encuentran en los bancos de los Estados Unidos, porque han utilizado muchas veces el sistema bancario venezolano con banqueros de la boliburguesía de ustedes, que se han convertido en puentes para blanquear los fondos de la corrupción y de los diferentes tipos de delitos que se han cometido. Aquí vamos a hablar claro y decir las verdades. Si nosotros estamos en contra de esa injerencia, por supuesto que le pedimos más bien a la fulana secretaria del Departamento de Estado que diga los nombres de cuáles son esas personas que están incursos en los delitos y que tienen los fondos afuera, y que los mismos senadores digan los nombres de quiénes son las personas que tienen propiedades
y hacen negocio en los Estados Unidos y que tienen los fondos en diferentes bancos de allá. Porque ninguno de nosotros está metido en negocio, y quien quiera que sea, que entonces digan los nombres y vamos a investigar a fondo quiénes son esas personas jurídicas y personas naturales que han convertido ese negocio que habló Giordani de 20.000 millones de dólares que se fueron por la vía de empresas que desfalcaron a Cadivi. En consecuencia, vamos a investigar eso, y que si los fondos están allá, se los congelen y les expropien las propiedades, porque nosotros no estamos amparando aquí ningún tipo de delito. Pero este acuerdo que se está presentando en la tarde de hoy es chauvinista, es un acuerdo ambiguo, porque el mismo presidente Nicolás Maduro hace días dijo que más temprano que tarde el presidente de la Asamblea Nacional iría a los Estados Unidos en una comisión de alto nivel para replantear las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y Venezuela. Entonces, ¿cuál es la cosa? ¿Cuál es la cuestión del antiimperialismo si están buscando establecer nuevos mecanismos de relaciones bilaterales? Es un acuerdo chauvinista porque se arropa de la bandera nacional para esconder esos delitos de corrupción que están incursos muchas personas que se han vinculado con el gobierno. Es un acuerdo ambiguo, por lo que acabo de señalar. Y es un acuerdo hipócrita, insincero, porque nosotros hace rato discutimos un acuerdo de Nicaragua, y en ese acuerdo de Nicaragua, haciendo uso de la propia constitución de ese país, el Parlamento de Nicaragua aprobó una declaración metiéndose en la política interna y tratando de descalificar una oposición democrática que es una alternativa de poder hoy en Venezuela. Entonces no me vengan con la hipocresía que están en contra de la injerencia, si precisamente allí es una demostración palpable del doble discurso y del doble rasero. Todo lo contrario en esta oposición, con los diferentes matices que tiene la oposición, porque estamos claros que podemos tener diferentes tácticas, pero tenemos un propósito común y un objetivo común: rescatar la democracia. Y claro que nosotros, incluso la plataforma unitaria, fue a la mesa de diálogo, y el propio secretario ejecutivo no ha dicho que se retira, sino que congela la participación hasta que vengan los cancilleres de UNASUR, porque no hay derecho que se sigan manteniendo presos políticos y exiliados. No hay derecho que los estudiantes que fueron a la nunciatura fueron desproporcionadamente agredidos por la fuerza represiva del régimen. Y no hay derecho que muchachas como Salim Rivas, presidente del Centro de Estudios Sociales de Fases de la Universidad Central, esté precisamente perseguida y detenida. Yo quiero redondear la idea por eso, porque nosotros estamos en contra de cualquier injerencia. Legitimamos el discurso de los derechos humanos, exigimos la libertad de los presos políticos, la libertad de Simonovic, exigimos el regreso de los exiliados, exigimos una comisión de la verdad integrada como tiene que ser integrada, y solicitamos el desarme de los grupos que pululan bajo el amparo del gobierno llevando sangre y terror a la familia venezolana. Amigos de la oposición,